podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Me da mucho gusto, como siempre, de grabarles y de ponerles mi punto de vista pues, sobre los temas que hemos estado hablando. Nos estamos extendiendo en la parte del tema que tiene que ver con el manejo de la energía y las emociones, y te estoy dando una clasificación de lo que son los tipos de energía que estamos viendo. En el capítulo anterior llegamos te estuve hablando de uno que es aprehensivo de coraje desmedido, y te expuse el ejemplo de un alumno que ahorita vamos a seguir poniendo ejemplos sobre él, y también otras situaciones, porque más que nada en el análisis de las emociones lo que nos encontramos son muchos matices, así como los colores podemos encontrar que rojiazul o que muchísimas tonalidades de verde, no nada más una sola. Así del mismo modo, las emociones cuando surgen y se expresan dan su color, dan su manera o forma de ser, dan su carácter. Entonces, dependiendo de cómo estés anímicamente, pues es la reacción que vas a tener frente a ellas, y no siempre, pues, debo decirlo, o sea, vas a estar preparado. Esto lo veo como un entrenamiento de que si, por ejemplo, en una competencia te especializaste en sentadillas o en fuerza bruta, pero llega la hora de los estiramientos o de saltos en el atletismo. A lo mejor eres muy buenísimo corriendo la pista, pero a la hora de hacer los saltos, que es otra modalidad que tiene el deporte, que van saltando, no sé si se llaman vallas o gradas, por ahí me corrigen por favor. Entonces me puedes fracasar porque pues no estás para nada entrenado y no te curtiste para eso. Entonces, por ejemplo, puedes tener mucha fuerza y elasticidad y ser un experto en, vamos a suponerle, en el boxeo o en fuerza bruta. Te puedes levantar muchos kilos de peso en muchos de los ejercicios con los aparatos, pero a la hora del lanzamiento de bala, tú creyendo que pues nada más necesitas fuerza y técnica y velocidad y todo lo que dices, pues yo ya me aviento 10 kilómetros corriendo, pues eso no es nada. Lo cierto es que el lanzamiento de bala requiere su propia técnica, desde la forma como agarras el pedazo de metal, los desplazamientos que tienes que hacer, las reglas que tiene para que ejecutes el movimiento, porque si lo haces mal, pues te hacen foul. Entonces, con esos detalles, es como, pues te paso los ejemplos para que vayamos viendo y entendiendo pues cómo es esto de las emociones. Es lo mismo, o sea, si te llega una para la que no estás anímicamente preparado, o que es totalmente nueva y ni algo en ti, algo en lo que no has trabajado o no te has capacitado, o te falta algún elemento en algún sentido, ¿no? De que pues simplemente esa emoción llega y pues te afecta porque no estás quizás capacitado, preparado o curtido, como la enfermedad y su vacuna. No tienes la vacuna, los anticuerpos necesarios para poder contrarrestarla. Incluso si traes las defensas bajas o ese tipo de cosas, pues una simple gripa te puede complicar mucho las cosas. Entonces eso es lo que voy con el ejemplo de las emociones. Las emociones, con estos ejemplos es lo mismo. Dependiendo de cómo andes anímicamente, poniéndote los ejemplos de las enfermedades y los demás ejemplos de los deportes, pues también va a depender pues de qué tan preparado estés o cuánto desarrollo llevas, qué tan capacitado estás y sobre todo qué crecimiento vas teniendo. Porque por ejemplo, si no te desarrollas socialmente o no te desarrollas tu autoestima o tus habilidades,
de sociales, psicomotoras y pues no aprende las reglas de la sociedad como debe de ser, pues eso también va a repercutir en el hecho de cuando estés más grande y te toque formar una familia o tener una economía estable, no vas a tener las herramientas y vas a fracasar. Entonces esto también tiene que ver con lo mismo. Bueno, señores, vamos a pasar ya a tema, a los ejemplos para que no se nos haga largo esto y vamos a retomar de la parte donde yo estaba hablando de la energía aprensiva, coraje desmedido de un alumno que tuve y me quedé en el capítulo anterior con el ejemplo de que ya había explotado este alumno, que ya era una cosa en la que ya se veía que no toleraba las cosas y, y más en una ocasión en lo que fue la clase me explotó del mismo modo, te describí su energía como cortopunzante, como si te agarraran del cuello o te estuvieran asfixiando. Entonces se siente como una energía anuladora, donde quieres decir las palabras o quieres defenderte, pero es tan aprensiva y tan fuerte que te está sujetando y como que quedas a su merced y no puedes realmente soltarte mucho. A mí me pasó con él en un trabajo que encargué. Había dejado la instrucción de que tenía que ser de esta manera y pues él quejándose de que ya lo habían hecho y que nada más les decía a ellos y que solamente entre ellos se lo habían compartido porque pues bueno era un trabajo que tenían que hacer con todos los del salón y, y así aunque yo quisiera imponer imponer me refiero no a castigar a someter sino a yo como pedagogo pues dar mi punto de vista y hacerle ver las cosas, ¿no? O sea, decirle no es que las cosas tienen que ser así. Entonces, en ese punto llegó el momento en el que yo me acerqué de otro modo ya después de que me dijo eso y ya le dije pues que pues, yo no pretendía hacer las cosas de esa manera, que no es que yo quisiera pues sí, o sea, que lo que él estuviera pensando y ya me externó su punto de vista y ya dije, ah, pues tiene más sentido, pues ahí se comprende. Y luego después hubo un tema de una actividad que les había dejado. Se me ocurre a mí mencionar cosas que les habían pasado en el salón de clases en todo el año o los 3 años que estuvieron ahí en la secundaria. Nada más que por razones de privacidad, pues sí no voy a revelar el tema, porque pues sí está como que privado y pues yo creo que aquí puede quizás molestar alguna sensibilidad de los que me están escuchando, entonces lo dejamos así. Nada más lo que les puedo decir es que otra vez se puso y yo sabía que lo había visto incorrecto, inapropiado, inoportuno. Ya dio su punto de vista, todo lo demás un poco más relajado y ahí sí pude como que externar también mi punto de vista respecto a lo que habíamos hablado y pues la labor de un maestro es mantener como quien dice como que el personaje, por así decirlo, o sea tu postura como catedrático y pues el alumno tienes que hacerle ver y hacerle entender siempre pues que está ahí para obedecer las órdenes, no como imposición o que suene algo autoritario, es simplemente estamos hablando del papel, tienes que ser muy así, así como un juez cuando está en juicio pues en su papel y en su papel, aunque le den ganas pónganle de relajarse o de hacer bromas o que incluso haya situaciones donde sepa él que los demás tienen la razón, pero aún así mantener su postura y pues las leyes las dicta él, por así decirlo, y siempre tiene el veredicto o el banderazo final. Entonces es algo así más o menos. Y entonces cuando de esta última situación, cuando ya tocamos ese tema que les comento y me retiré del salón,
se presentó otra energía más porque estábamos como acostumbrados a estar en dos salones, entonces me voy metiendo al otro salón y detecto una cosa que ya me había pasado a mí anteriormente, a lo mejor ustedes también, que se viene como una energía de opresión en tu cabeza, específicamente en la parte del frente, sientes como que te la presionan eh, como si te estuvieran denigrando o etiquetando o te estuvieran aventando a un sometimiento, pero el cual es como si te sintieras tú en el ridículo o con la autoestima afectada, como si hubieras hecho algo muy bochornoso o muy fuera de lugar y la gente a tu alrededor te estuviera juzgando por eso, pero viéndote de una manera muy despectiva, muy así de que pues te estuvieran aborreciendo, como cuando te hacen el típico bullying de que los llegan a tratar a veces como animales a la gente, como que son lo peor y son escoria y estorban, apestan, hagan de cuenta así, como si fueras un costal de basura y te quisieran fuera de su camino por maloliente. Entonces, es una cosa que ya he experimentado antes en mi vida. Ya muchas de las veces, creo que cuando era niño o así, y en otras etapas de mi vida, pues también es una energía fuerte opresora que como que cae del cielo y se va sobre pues sí, sobre tu físico, tu persona y la sientes aquí en la parte de la cabeza como una corona. Sientes una presión distinta ahí con un diferente matiz de color, de emoción y luego lo sientes en la frente específicamente. Entonces te los describo así para que nos vayamos entendiendo. Es parecido como las metáforas de que los vamos así desglosando y desmenuzando con ese tipo de ejemplos. Entonces, bueno, puede que aquí vaya mezclando, me vaya acordando de otras experiencias. Entonces, por ejemplo, ahorita ya terminamos con aprensiva, coraje desmedido, pero puede que lo repitamos en otros ejemplos. Muy bien, la que sigue es una que se llama energía degenerativa, aprehensiva, paralizante. Aquí lo que ocurrió, y esto ya lo había mencionado en capítulos anteriores, fue que tuve el problema de que un grupo, pues ya en su libre libertinaje, no digo que todos, pero pues suele pasar en los grupos, pues que hay gente ya que, pues ya, o sea, ya nada más está bien en la escuela por venir. Está también el tema que después voy a tocar. eh, pues sí, obviamente hemos hablado del entorno, hemos hablado también de que muchas veces no respetan la autoridad o sí la hacen con muchos maestros y andan en su libre albedrío, o sea, ahí en la escuela prácticamente en este grupo ya hay un grupo de gente que pues que se veía que nada más iban a perder el tiempo en las clases, en la escuela, ya no iban a lo que iban y sí se veían demasiado distraídos y hechos a su voluntad. Entonces fue una experiencia donde me acuerdo perfecto porque estaba yo trazando una cuadrícula en el pintarrón y ahí luego sentí una aprehensión, una cosa paralizante, degenerativo me refiero a como que te van consumiendo, como que sientes que te van jalando, consumiendo, como si te estuvieran robando la energía y tú sientes como un proceso degenerativo, como que te vas debilitando poco a poco o la energía que quieres que salga, que si quieres dar la clase muy amena o muy tranquila, es una energía que no lo permite, está ahí sobre de ti, como si te estuvieran, no sé, poniendo muchos alfileres en el cuerpo, algo así más o menos se siente. Entonces estos alumnos que les digo que ya hacían su santa voluntad, se metían a la hora que querían, no pedían permiso para ir a la cafetería. Y me acuerdo que estaba yo ahí trazando
mis dibujos, y era una energía en la que yo sentía así como que daban a entender ya vete o no nos interesa, así como de repudio. Y yo seguía pues tratando de concentrarme en trazar la cuadrícula y hacer los dibujos con la regla que tenía en ese momento, y me acuerdo que me costaba incluso poder hacer los trazos, poder concentrarme yo. Empecé a dar las instrucciones al ejercicio, pero era algo incómodo porque no, como les decía, no podía concentrarme, y aparte sentía esa fuerte opresión sobre mí, o sea, como cuando rechazas a alguien, no quieres que ni se mueva o diga nada, o sea, ya como que sí, o sea, lo aprendes y como que quieres y no quieres que haga ciertas cosas, ahí que ya te tienen así. Entonces, recuerdo que estaba dando la clase, explicando, y pues viendo esa actitud indiferente de los que se habían metido y estaban pues con sus chucherías, pues comiendo su comida que se habían traído de la cafetería. Y ahí pues en ese rato, pues yo soy muy sensible y percibo esas cosas. Yo me acuerdo que estaba así en el pintarrón explicando y sentía todo eso sobre mí, toda esa presión sobre mí desde mi espalda. Y me volteo en un momento en el que estaba explicando el ejercicio. Pues sí, ya pues saliendo de mis estribos un poco, diciéndoles que pues los iba a llevar a dirección, algo así me acuerdo que les comenté como advirtiéndoles, pero era por lo mismo de que yo, eso que me estaban aventando pues me estaba afectando, y es como cuando estás a una persona dándole y dándole poco a poco, pero al punto de que lo vas molestando, le vas incrementando el coraje y lo vas llevando al límite de la paciencia, como en una película que me dio risa como lo dijo el actor, pero pues tiene razón, es como si me estuvieran dando abajo, pues, en la parte privada, con un pequeño martillo o sí, o sea, esos sí, con un martillito y una cuchillita o un tornillito le estuvieran así pegando eh, lentamente, pero así constantemente, que de esas experiencias castrosas que nos llegan a pasar. Y entonces, cuando se presentan ese tipo de cosas en el salón de clases, híjole, pues sí, es difícil poder manejarlo, y pues los alumnos se te revelan de esa manera, y ya es una energía en la que ya como que les vale gorro, ¿no? Estar ahí y no les interesa, te dan a entender que no les interesa nada de lo que estás haciendo, como otro ejemplo en el que puse, en el que yo estaba hablando, estaba diciendo, bueno, es un ejemplo parecido, en el que estaba hablando, estaba dando como instrucciones de lo que más los demás deberían de responder. Estaban todos como anulados, como quién sabe cómo, y que les había puesto el ejemplo de que una alumna le hizo así les aplaudió a todos, pues para llamarles la atención, eh, les están hablando acá, así, y ya, ahí le completas. Entonces, pues sí, te describo esto porque son experiencias y a lo mejor puedes sentir identificado, y a lo mejor si eres nuevo en esto, pues pues son ejemplos para que veas de las cosas que pueden pasar y puedes hacer tu estudio o reflexión de qué hacer al respecto. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Este yo lo llamo energía de repudio. Cuando te destruyen o te avientan una vibra, en la cual me pasó con una alumna, porque como siempre estaba informando a sus papás de las cosas que hacían en las clases, al yo ver que no me hacían caso y como una modo de estrategia para tener yo un apoyo, pues yo luego pasaba la información de sus conductas, y hubo alumnos como en este caso donde pues no les gustaba para nada. Entonces pues sí, logré que se pusiera a trabajar,
Y me acuerdo que una vez dijo, ya me pongo, me voy a poner así a hacer el trabajo, porque si no le dice a mi mami, así me dijo. Y luego de repente siento como avienta como un aceite sobre mí, hagan de cuenta, sobre la sangre, porque lo aventó y me dice, ya no le hable. Pero así lo sentí como si yo, no sé, pretendiera otra cosa o algo que no tuviera nada que ver ahí. Pues totalmente fuera de lugar para que me entiendan, como si yo quisiera hacer algo más, pues ahí. No sé si con su mamá o no sé, pero bueno, como que así no, así como que me lo hizo parecer. Y pues para nada es la intención. Pero ahí te pongo el ejemplo para que veas y observes cómo muchas de las veces pues te dan a entender las cosas con lo que ellos te avientan. Debes de prestar mucha atención a eso porque la boca puede decir una cosa, pero la energía, así como la expresión corporal, dicen la verdad como quien dice, pero hay gente que como que lo avienta bastante fuerte y simplemente pues lo absorbes, o sea, es una cosa como, yo lo pongo como cuando te inyectan algo o de repente te aventan el cubetazo de agua fría con hielos, hagan de cuenta que así de refrescante y de choqueante para tu cuerpo y de despabilador se siente, aunque obviamente pues también puedes caer quizás noqueado o enfermo o todos los efectos secundarios o desagradables que te pueden provocar. Entonces me acuerdo mucho de esa energía, de un repudio que me aventó, así como si yo estuviera pretendiendo otra cosa, como si eh, fuera, no sé, algo así raro, extraño y que fuera yo a irrumpir en hacer algo totalmente indebido y que era totalmente rechazado, como diciendo, y o sea, para nada, hazte para allá, algo así, y sí me lo aventó fuerte. Estoy tratando de explicarlo lo mejor que puedo porque como les digo es muy difícil como que describir este tipo de emociones. Bueno, hubo otra experiencia. Esta la llamo energía, odio, agresión, rencor explosivo, así como lo oyen, de otra alumna también, en el que yo un día antes había tenido una reunión con la subdirectora, hablándole pues de todos los pormenores de cómo es realmente el grupo. Y yo ya había observado que se había molestado porque tuvieron una actividad especial ella y su compañera y vi que desde ahí como que sintieron el golpe y asumieron que yo también me estaba refiriendo a ellas dos cuando realmente no fue así, pero como lo hice global, o sea, con todo el grupo presente, pues a lo mejor por ahí interpretaron que pues yo había sido el malote que las había exhibido de ese modo y si ellas si estaban trabajando. Entonces yo creo que ese fue el coraje. Al día siguiente estaba yo, me acerqué a ellas dos para dar instrucciones y estaban haciendo cosas de otra materia. Empecé yo a hablar y pues respondiéndome esta alumna así de sí, sí, ajá, sí, sí, sí. Y yo sentía como que quería que me quedara callado. Y seguía yo hablando y ella sí, sí, ajá, sí, sí. Entonces, aquí lo más sorprendente, por eso dicen que la gente tranquila es la más canija, muchas de las veces. Eh, Se me ocurre dirigirme otra vez a sus lugares, ya se habían cambiado como que de sitio, porque ahí en el salón donde estábamos pues había mucho de dónde sentarse. Y entonces pues se me ocurre agarrar un trabajo que había hecho era como una lámina y les dije, de repente me acerqué así y se ve que se ve que les incomodó y ya puse la hoja así extendida para que la viera y luego me di vuelta, quería que darles a entender que lo quería tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás, el dibujo y ya nada más cuando el momento en el que di la espalda para hablar de eso, sentí como esta
alumno empezó a responder, perdón, sí, 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 y lo empecé a sentir como algo que se andaba elevando, hasta que de repente me volteo y siento una bomba estallar enfrente de mí. Una bomba que nuevamente me había denigrado a tal punto de pues hacerme sentir como si fuera yo, no sé, un niño regañado o un ser o una entidad que a la que ya están bajando a lo más mínimo. O sea, sí me sentía así como denigrado, como agredido. Obviamente estaba siendo agredido. Y así como cuando de esas veces que te regañan y que te hacen sentir lo peor y que te bajan hasta la altura de la suela del zapato y te meten repudio y, y pues por ejemplo en el caso de las mujeres he sabido, no sé si sea realmente así o yo me estoy equivocando la verdad, pero tienen esa clase como de regaño maternal, no sé cómo explicarlo bien, no sé si es una característica femenina en la que explotan como que se sienten unas marañas y te comen y te aprenden, te lo avientan y te hacen sentir una cosa así muy, muy intensa en la que sientes toda tu estima perdida. Me cuenta así como, no, pues sí, o sea, hasta te sientes hasta como ridículo, como si estuvieras, te estuvieran drenando o haciéndote sentir de cierta manera. Entonces, así lo percibí. Con su amiga, pues, le pidió que se fueran a la cafetería, una amiga que tenía ahí y al lado. Y pues yo sabía lógicamente que era para apartarse de mí. Y bueno, eso pues, es una situación que dejé pasar porque pues no siempre vas a estar reportando o reprendiendo toda la actitud. Y puedo entender que ellas a lo mejor ahí interpretaron pues que yo andaba, que había hecho eso a propósito o alguna cosa así sabiendo pues, de la situación. Bueno, yo creo que esto es como en las parejas, por ejemplo, cuando sabes que no debes molestar a la mujer y más te vale quedarte calladito y no decirle nada, pero si decides enfrentarla y, y contradecirla, pues te atienes a las consecuencias porque hay veces o situaciones en las que, como leí en un libro, te debes de quedar como un corderito cuando pasan esas situaciones. Debe aprender también uno a ceder. Y pues si te toca el regaño, pues ni modo, porque debe de quedar así como un niño tranquilito cuando a la mujer le pasan ciertas cosas. Algo así leí en ese libro, que debe de ser uno como hombre. Entonces al romper la regla, pónganle, pues fue lo que a mí me pasó. Bueno, hay otra experiencia que la voy a comentar más extensa en el próximo capítulo. Hay una energía muy interesante y muy rara a la vez que le podemos llamar energía anuladora o yo le llamo energía, el otro nombre se los voy a poner, energía a la mano de Dios. Suena así como un poco raro, como religioso, pero esto es porque en un ejemplo que tuve donde estuve llamando la atención otra vez con los alumnos de este grupo, sentí como mis regaños no tuvieron efecto. O sea, hubo puntos o temas que yo llegué a tratar donde se llegaba como cuando te llega una revelación, una energía de golpe. Y los mismos alumnos cuando me fueron respondiendo es que llegamos a este acuerdo, es que acuérdese con la subdirectora aquello, que como cuando yo dije en ese momento, no, pues no es mi problema si le están sacando provecho o no los ejercicios, y dijo un alumno de repente ahí, no, pero acuérdese ahí,
a su directora dijo que debía de ajustarse a cosas que nos interesaran a nosotros. Entonces, esta energía anuladora y o a la gracia de Dios o la palma de Buda, le podemos llamar de muchas maneras, lo elevo con ese tipo de ejemplos porque es una energía en la que se presenta y sale la verdad. O sea, eh, es más como de que se presenta y tú ya no puedes contraargumentar absolutamente nada, tienes que ceder a los argumentos o a los momentos que están ocurriendo. Aquí sí, si esta energía se presenta, ya no puedes ni siquiera imponer la autoridad. Cuando a mí me pasó, pues eh, era tan evidente, era de que me había quedado tan vacío de mis argumentos y de mi intencionalidad al querer reprender o regañar o incluso cambiar la situación de, póngale los acuerdos que habíamos llegado, que simplemente tuve que hacerle así con las manos, el gesto de las manos, a ver, permíteme, ahorita vamos a eso. Y ya cuando me tocó hablar de eso, pues tuve que darle la razón, no sé, fíjense, hablamos de esto y vamos a hacer lo siguiente. Entonces yo ya no pude como que cambiarle, pónganle a mi conveniencia o pretensión, tuve yo que ceder en ese momento a las cosas como se estaban dando, como esos alumnos lo estaban marcando. Pero muchas de las veces lo que hay que entender es como me lo dijo una vez un cliente que tuve en un negocio que tuve hace tiempo. Él mencionó un ejemplo y con esto nos despedimos en el que decía, por ejemplo, hubo una experiencia donde me habló fuerte y como que me estaba reprendiendo o regañando, pero yo percibía que las cosas que me estaba diciendo como que eran para mi bien, no eran cosas que yo necesitaba escuchar. Y me acuerdo muchísimo que se me quedó muy grabado que él dijo, es que no soy yo el que te está diciendo esto. Así se quedó. Yo me quedé pensando, ¿cómo que no es él el que me lo está diciendo? Y dice, no soy yo, sino es él, es lo que te está diciendo es, esto es el Big Brother. Y bueno, es una persona que habla inglés, pero así lo dijo Big Brother. Bueno, te le dejo ahí para no hacer más largo esto y retomamos en el próximo capítulo, ya vamos acabando y ya vamos llenando esto de ejemplos y pues vamos externando comentarios y experiencias de la mejor manera en la que yo te la puedo explicar. Ahora sí que pues cada persona en su experiencia pues lo va viviendo y experimentando, pero yo creo que son cosas universales que en algún momento de nuestras vidas lo hemos llegado a presenciar, entonces yo creo que muchos van a entender de lo que estoy hablando. Me despido, nos vemos en el próximo capítulo, un placer haberlos tenido aquí el día de hoy. Hasta pronto, cuídense. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.